equipo para servirle a Dios. Filipenses 2:12, y dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Todos sabemos que nuestro Señor es nuestro Salvador, amén. El tema de hoy es mi salvación, mi salvación. Conocemos que en el principio Dios creó al hombre, ¿verdad? Y le puso un estatuto, una norma, una regla que cumplir, que era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todos conocemos eso, ¿verdad? Y que el hombre pecó, y que a raíz de su pecado, de su desobediencia, trajo la muerte espiritual a su vida. Amén. Esa muerte espiritual, pues nuestro Dios ya la conocía, ya sabía lo que iba a venir. Por lo tanto, ya estaba preparado el plan de salvación. Amén. El plan de salvación que el Señor quería para sus hijos, para toda la humanidad. ¿Ok? Entonces, ese plan de salvación únicamente iba a venir a través de un hombre limpio de pecado, libre de pecado, y que pudiera entregarse Él por toda la humanidad, por cada uno de nosotros. Amén. Quiero referirme a Adán y Cristo en Romanos 5 para poder entender un poquito mejor. Romanos 5, desde el versículo 12, donde nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así como entró el pecado y Adán desobedeció, amén, pues por medio de ese pecado que él hizo, por medio de esa desobediencia, pues entró directamente la muerte espiritual. ¿Ok? El apartar Dios del hombre, esa comunión que tenía Adán con su creador, con su Dios, quedó cortada, quedó quebrantada por la desobediencia del hombre. Y por tanto, todos los que hemos venido después de Adán, porque venimos de esa herencia pecaminosa, pues tenemos esa muerte espiritual, o teníamos esa muerte espiritual. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Antes de que Dios le diera a Moisés la ley, amén, pues todos eran culpables, estaban, vamos a decirlo así, como libres de pecado, porque no había una ley que dijera que esto que estás haciendo está mal. ¿Ok? Luego de Moisés entró la ley, por lo cual te dice que esto u otro es pecado delante de Dios, porque ya el Señor estableció sus mandamientos. ¿Ok? Y por lo tanto, como dice aquí, que Adán era la figura del que había de venir, era señal de lo que vendría después en Cristo. Si Él vino para muerte, Cristo iba a venir para salvación. ¿Ok? Pero el don
perdón no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si por la desobediencia de Adán muchos recibieron la muerte espiritual, pues por el don de salvación en Jesucristo muchos recibimos la libertad y la vida eterna. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Amén. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. A raíz de un solo pecado, la desobediencia, que empezó a dar auge a la mayoría y a la multiplicación de pecados, ¿verdad que sí? Pero resulta que a causa de todos esos pecados, pues Cristo vino para quebrantar cada uno de ellos por amor a nosotros. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Si por el pecado de Adán reinó la muerte, pues por la salvación de Cristo, en su gracia tenemos el don de justicia, la salvación. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Es lo mismo que venimos explicando, ¿ok? Por la desobediencia, muchos fueron pecadores, pero por la obediencia de Cristo somos libres de pecado. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El Señor es misericordioso para perdonar a sus hijos, para quitar el pecado. Nos amó tanto, 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 se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Decláralo. Cristo vive. Cristo me dio la libertad. Ustedes saben que en estos días tenemos que declarar más y más que Cristo vive. Porque hay muchas cosas que el enemigo quiere levantar en toda la humanidad. Que si fulano vive, que si fulano es amor, que si mengano no sé qué. Si el enemigo quiere levantar su voz, quiere levantar auge para que haya más exaltación a él. Cuanto más nosotros, sus hijos, tenemos que declarar: Cristo vive, y declarar toda su palabra, que Él reina, que Él es poderoso, que Él es fiel. Amén. Y exaltarle y alabarle día a día con todas esas palabras hermosas que Él te da. Entonces, a través de Adán entró el pecado y muerte espiritual, pero a través de Cristo entró la vida eterna y la salvación. Tenemos un Salvador. ¿Cuántos tienen un Salvador? Amén. Amén. En Mateo 1, 20 al 23 nos refiere que Jesús es el Salvador del universo. José recibió en sueños al ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
¿Cómo fue engendrado Jesús? Del Espíritu Santo. ¿Hubo una ligadura de pecado por herencia allí? No. Esta es la diferencia, ¿ok? De que todos los que hemos venido por herencia en pecado, ¿ok? Pero en Cristo se rompe esta herencia y viene una nueva herencia, una nueva vida. Amén. Dice: y daré a luz un hijo y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Jesús vino para reconciliar precisamente la ruptura que había entre el hombre y Dios. Amén. Solamente a través de Cristo. Dios es con nosotros a través de Jesús. Dios nos reconcilia con el Padre eterno a través de Jesús. Dice la palabra que soy pecador. ¿Verdad que sí? Soy pecador, pero que necesito un Salvador. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por medio de Él. No hay otro Salvador, no hay vírgenes, no hay santos, no hay ídolos, no hay familia, no hay papá, no hay mamá, no hay hijos, nadie. Solamente Jesucristo es el único camino, es la verdad y la vida. Dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el que vino a la tierra, el que se despojó de su gloria, el que se despojó de toda vestidura real para tomar nuestro lugar, el único mediador, Jesucristo hombre. Amén. Y que todo aquel que confiese que Jesús es Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Si has confesado que Jesucristo es tu Señor, tu Salvador, Dios está en ti y tú estás en Él. ¿Lo crees? Amén. Levanta tu mano y dile: tú estás en mí y yo estoy en ti. Amén, Jesús. Por medio de Jesús nos dio un regalo maravilloso. Somos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque Él no le conoció a Él. Tenemos un Padre. No tenemos solo un Salvador, tenemos un Padre. Amén. Porque si todos a través de Jesús, si confesamos a Jesús, es porque tenemos a nuestro Padre. Amén. Amén. Muchos dirán: bueno, pues yo sí confesé al Señor, yo lo acepté, yo ya soy libre de todo pecado, todas las cosas son nuevas, todas las cosas son viejas, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Pero también saben que el diablo cree y tiembla. ¿Ok? Pero aquí, lo que leímos al principio, es que Dios nos mandó a ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Diga: ocuparme de mi salvación con temor y con temblor. La palabra ocupar abarca algo muy grande. La palabra ocupar es tomar posesión
de algo, de una cosa, de un lugar. Es emplearse en algo, es trabajar en algo, es cultivar, aplicar, ser disciplinados, ¿ok? Entonces, debo ocuparme en mi salvación, debo estar poseyendo mi salvación, estar pendiente de mi salvación. No puedo descuidar mi salvación. Amén. ¿Qué es la salvación? La salvación, pues, es la redención, el rescate que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. La salvación es la obra que Jesús nos regaló al morir por cada uno de nosotros y darnos vida eterna. Pero muchas veces tomamos en poco esa salvación y pensamos que solamente nuestra salvación es como un ticket que necesitamos para entrar en el reino de los cielos, y allí se queda todo. Pero ¿y aquí en la tierra qué sucede? Amén. ¿Ustedes conocen los salvavidas? Conocen los salvavidas, ¿verdad? ¿Para qué es el salvavidas? Para mantenerte flotando. Para mantenerte flotando, para que no te ahogues, para salvar tu vida en caso de que corras peligro, ¿ok? Y muchas veces, pues en la playa, ¿verdad? Nosotros tenemos temor y nos quedamos en la orilla. Vamos a dibujarlo de esa manera. Entonces, para no ponernos el salvavidas, nos quedamos en la orilla y lo que hacemos es recibir las olas y el agite y todo lo que puedas espiritualmente imaginar que es el vaivén de la vida. Amén. Podemos recibir muchos afanes, muchas cargas, muchas cosas que nos impiden llegar a la profundidad. Pero el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que tú te vistas de su salvación y entres a la profundidad para que Él te enseñe en medio de esa calma, en medio de la paz. Porque en la profundidad del mar parece mentira, pero es más calmado que en la orilla, ¿verdad que sí? Entonces el Señor, ¿qué quiere? Que uses su salvación, que uses el salvavidas que Él te ha dado. Ese salvavidas, esa salvación, no solamente debemos usarla aquí en la iglesia y el resto de la semana en nuestros hogares. ¿Qué sucede? Nos olvidamos de nuestro Salvador. No, el Señor nos guarde, amén. Entonces, para poder también, hay un requisito indispensable para yo poder ser salvo, para yo poder tener mi salvación. Debo reconocer y aceptar que soy pecador. Si no reconozco que soy pecador, es porque tengo en poco la salvación de mi Señor. Amén. Entonces es muy importante aceptar que yo soy pecador, que tengo pecado, que necesito a un Salvador. Al aceptar mi pecado, acepto la muerte en la cruz y acepto la resurrección y la vida eterna en Cristo Jesús. Si no acepto mi pecado, estoy invalidando lo que el Señor hizo en la cruz. Le estoy diciendo: lo que tú hiciste para mí no vale, para mí no sirve. Y ojo, no estoy hablando de la salvación que es por fe, sino la salvación que nos están hablando aquí, que es el ocuparnos. Porque como les dije, el diablo cree y tiembla. Nosotros podemos creer, pero también debemos ocuparnos de nuestra salvación. Al aceptar mi pecado uno a uno, le estoy diciendo a Jesús que lo necesito, que eres mi Salvador, que yo confío en ti y que cada pecado que hay en mí va a ser salvo en tu nombre.
Amén. ¿Es así? Levántenle la mano los que piensan que es así. Amén. Amén. Estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Cuando Cristo se colocó encima de esa cruz, pues Él borró, tapó, cubrió todos mis pecados. Imaginen que aquí, vamos a suponer, no lo pude traer ni por escrito ni nada, pero imagínense que aquí hay una cruz. Vamos a usar un poco la mente para que trabaje. ¿Okay? ¿La cruz qué es? La cruz es maldición. ¿Ok? Y en esa cruz vamos a escribir todos los pecados que puedan venir a tu mente. Vamos a escribir odio, rencor, resentimiento, celos, envidias, rabias. Ustedes conocen todos los pecados habidos y por haber. ¿Ok? ¿Qué sucede con esos pecados que están en esa cruz? Pues el Señor vino y Él lo que hizo fue ponerse y con sus manos, con su cuerpo, con su vida, con su obediencia, tapar, quitar, borrar cada uno de esos pecados. Amén. ¿Lo entendemos? Amén. Entonces, si Él se colocó por mí, ¿cómo debe ser mi aceptación para con Él? Si Él se colocó por el pecado de ira, por el pecado de rabia, ¿qué es lo que yo debo hacer? Pues simplemente debo acudir a Él. Si Él me revela que tengo eso, esa ira, esa rabia, debo ir a Él, postrarme ante Él, reconocerle y decirle: Señor, tú moriste en la cruz por ese pecado de ira, y yo quiero aceptar que yo tengo ira, y yo quiero hoy entregar esa ira a los pies de tu cruz, y Él hará para que esa salvación en esa área brille. Amén. 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 Gloria a Jesús. Entonces el Señor, a través de la cruz, en vez de depresión, te trajo alegría. En vez de angustia, te ha traído paz. En vez de violencia, trae mansedumbre. En vez de enfermedades, te ha traído sanidades. ¿Ok? En vez de amargura, trajo felicidad. En vez de odio, trajo amor. En vez de muerte, trajo vida. Y eso es lo que nosotros queremos. ¿Sí? ¿Cómo debe ser mi actitud ante el Salvador, ante esa cruz? Como ya les dije, confesar mi pecado y arrepentirme de ello, pero uno a uno. ¿Cuál es mi diligencia? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Es acudir al Señor, como muchas veces hemos aprendido en esta iglesia. Examíname, Señor, y ve en mí si hay camino de perversidad. No decir todos mis pecados, Señor, yo te los entrego todos. Sí. Pero Él quiere, y Él murió delicadamente. Cada gota de su sangre es por cada pecado que hay en ti. Amén. Entonces, muchas veces lo vemos pues complicado, pues yo no puedo reconocer por mí mismo el pecado, me cuesta, pero vamos a Romanos 6, 1, 14. Romanos 6. Es lo que sigue de lo que hemos leído de Adán y Cristo. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, si nos han dicho anteriormente que
si sobreabunda el pecado es porque sobreabunda la gracia, no significa que entonces vamos a estar más en pecado. Amén. Sino que más bien tenemos que guardarnos del pecado. ¿Ok? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo somos bautizados en su muerte? Así como Él renunció a su carne, amén, y renunció a nuestros pecados, nosotros cuánto más tenemos que renunciar a eso, ¿ok? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en vida nueva. Porque si fuimos juntamente plantados con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nosotros no sirvamos más al pecado. Nuestro pecado fue crucificado en la cruz junto con Cristo. O sea que no estamos solos. No vas a ir solo con tu pecado, vas a ir junto con Él. Él es el que te va a ayudar. Amén. No es que yo voy a buscar, no es que yo voy a, Señor, sí, el pecado que tengo, cuál, y angustiarme y crearme algo que a lo mejor no es, sino que en paz, en la comunión con el Señor, venir a los pies de su cruz. Señor, ¿qué hay en mí? Con rendición, con reverencia, con aceptación, sin angustia, porque Él lo hizo primero por mí. Amén. Entonces yo voy a tener, por eso dice que es el camino, voy a tener el camino abierto cada vez que yo me rinda, cada vez que yo venga a Él. Amén. Porque para eso vino el Señor. ¿Para qué? Para deshacer las obras del enemigo. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, no sirvamos más al pecado. La humanidad tiene la cruz como un símbolo de Jesucristo, del cristianismo. Pero para nosotros, la simbología de Cristo, de esa cruz, es que Él vive y que nosotros somos salvos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Amén. Gloria a ti, Jesús. Luego nos dice que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. ¿Cómo? ¿Cómo? Con temor y con temblor. ¿Qué clase de temor es ese? Un temor que tengo que estar, como ahorita dijimos, con miedo de que el Señor va a tomar su látigo, me va a castigar, me va a decir, ¿Con ese temor? No. Como hablamos hace poco, con reverencia delante del Señor, con respeto, con adoración, reconociendo que soy pecador, con cuidado y dándole importancia a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No dejarlo a un lado. No es que la salvación es para que yo, cuando esté en el cielo, gloria a Dios, me goce y le alabe, que también es así, pero debo cuidar mi salvación aquí en la tierra, mi vida aquí en la tierra. ¿Ok? Con temblor es semejante, pero moviéndome en ello. ¿Ok? Me tengo que mover. No puedo dejar las cosas, no puedo estar distraído de eso. Debo ser diligente, debo ocuparme, debo disciplinarme, debo estar en comunión con el Señor, debo aplicar todo lo que el Señor me enseña día a día, en la iglesia, en su palabra, en comunión con Él. Debo vivir el Evangelio, debo vivir
¿Cómo vivió Cristo? Cristo vivió en obediencia, en rendición a su Padre, haciendo la voluntad de su Padre. De esta manera, yo entonces puedo conocer y saber que mi salvación es, como dice aquí, con temor y con temblor. Es peligroso que descuide mi salvación. ¿Saben por qué es peligroso? Es peligroso que descuide mi vida en comunión con el Señor. Es peligroso que lo que aquí se me enseña lo pueda dejar a un lado y seguir igual. Es peligroso porque puedo morir espiritualmente. ¿Sí? Entonces debemos tener cuidado y de estar atentos siempre a la voz del Señor. Gloria a ti, Jesús. Quiero darles un ejemplo en la palabra de las 10 vírgenes en Mateo 25. En Mateo 25 del 1 al 13 habla sobre la parábola de las vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Tenemos aquí 10 vírgenes. Todas tomaron sus lámparas. La lámpara, en este caso, representa nuestras vidas espirituales, ¿ok? Entonces, 5 de ellas, pues, eran prudentes, eran diligentes, hacían lo que el Señor les mandaba. El ser diligente, pues, eran reflexivas, juiciosas, evitaban las faltas, estaban pendientes de todo lo que tenían que hacer. Pero las insensatas, pues, eran descuidadas, no les importaba el estar pendiente de sus vidas, eran necias, ¿ok? Para decirlo de algún modo. Entonces las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. O sea que no estuvieron en comunión con el Señor, no estuvieron rendidas, no estuvieron dedicadas a lo que el Señor quería de ellas. Amén. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Se tardó el esposo. Unas se ocuparon, las otras se descuidaron. A pesar de que el esposo tardó, no se ocuparon. No se dedicaron a lo que el Señor quería de ellas. No se dedicaron a llenar su lámpara de esa comunión con el Señor, de esa oración, de esa entrega. Amén. De cuidar su salvación. ¿Ok? Luego, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué estaba sucediendo allí? Que ya el Maestro, el Señor, el Rey vino a buscar a su iglesia. Pero las lámparas de las insensatas se estaban apagando. ¿Por qué? Porque ya no había tiempo. Ya no había lugar de llenar las lámparas. Se tardaron. Amén. Entonces las prudentes le respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros, para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas
entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. No les dieron de ese aceite porque la salvación es individual, mi hermanos. La salvación es personal. La experiencia que yo tengo con mi Jesús a solas, no la puedo dar yo a mi hermano, porque él tiene que vivir su propia experiencia. El Señor trata a cada quien diferente. Yo puedo aconsejarle, yo puedo ministrarle, yo puedo orar por él, pero mi salvación es mía. Nadie puede ocuparse de mi salvación sino yo mismo. Yo mismo. No puedo confiarme en que mis pastores van a orar por mí y que por eso yo voy a ser salva. Pero si yo me descuido como las insensatas, va a llegar el esposo y me voy a perder. No habrá más tiempo. Nos libre Dios de todo eso. Amén. Entonces se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque no estuvieron relacionadas con el Señor. No estuvieron en esa comunión del amado con la esposa. No estuvieron encargándose de su salvación. Amén. Que estemos todos los días pendientes de que hoy Jesucristo puede venir. Voy a referir nada más a un versículo que me parece importante. En el capítulo 11 de Lucas, vamos a leer, bueno, desde el 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Cuántos anhelan eso? Amén. Luego vamos al 39, dice: pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Aquí se refiere a cada uno de nosotros. Pero también, ojo, ¿cuántos padres de familia hay aquí? Levanten la mano. Amén. Pues tienen la responsabilidad de velar por su familia. Tienen la responsabilidad de velar por su hogar, por la vida espiritual. No me refiero a lo que puedan aportarle económicamente, sino espiritualmente. Amén. Entonces tengan cuidado para no dejar minar su casa. Es en Lucas 12, 39, específicamente ese versículo. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Sabemos que la salvación está cerca, la venida de nuestro Señor está cerca, porque las señales que están escritas en la palabra se están cumpliendo. La venida de nuestro Señor está así, cerquita. Y hermanos, no podemos perder el tiempo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de ocuparme de mi salvación. Otro no puede ocuparse por ti. Amén. Así que seamos diligentes para ello. Gloria a ti, Jesús. Dice también en 2 de Pedro que el Señor es paciente con nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca. Pero ¿hasta cuándo
el Señor puede esperar por cada uno de nosotros. Segunda de Pedro 3. 3:8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. O sea, no pienses que el Señor se está tardando, ¿verdad? Porque Él está retardando su promesa, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Ok? Todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que anhela el Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Sigue adelante, ¿no? Entonces, Él es paciente con nosotros. Él anhela que nosotros nos arrepintamos, vayamos a su cruz. Pero no podemos descuidarnos. No podemos descuidarnos como las vírgenes insensatas. ¿Cuántos de ahora en adelante van a estar pendientes de su salvación? Amén. ¿Poquitos? Amén, amén, amén. Cristo viene, Cristo vive. Aleluya. ¿Quiénes serán salvos? Los que creen, y como dice en Mateo 10:22, el que persevere hasta el final. Amén. El que es valiente, el que se esfuerce. Dice que seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que se doblegue ante su Señor y obedezca, el que anhele su voluntad en su vida, el que anhele que Cristo haga en él, el que anhele amarle y ser ese Padre que Él tanto quiere darle a ustedes, y ustedes hijos para Él. Amén. ¿Cuántos anhelan su salvación hermosa? Amén. Señor, te damos las gracias, te bendecimos y te exaltamos. Toda la gloria, toda la honra, el honor y la alabanza son para ti, oh Jesús. Tú vives, tú reinas, tu nombre es exaltado por los siglos de los siglos. Tu nombre, Señor, es sobre todo nombre, Jesús. Te damos las gracias por la salvación en la cruz del Calvario, porque estás pendiente de todo en nuestras vidas, porque no hay ni un detalle en nosotros que se te pueda pasar, Señor, sino que tú estás pendiente, y te damos gracias. Señor, en esta mañana venimos todos, Señor, mis hermanos y yo, a ponerte lo que en esta mañana hemos hablado. Queremos que nos ayudes a ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Queremos que nos ayudes y nos enseñes, Señor, a ser tus hijos, a ser esos hijos hermosos que tú quieres, Señor, ver en cada uno de nosotros, a ser esos embajadores que tú tanto anhelas, oh Dios. Yo quiero en esta mañana que si tú has sido redarguido por algo que el Señor ha querido hablarte respecto de la salvación, vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ministrame. Espíritu Santo, redargúyeme, quebrántame delante de tu presencia, porque quiero tu salvación, oh Dios. Pienso en ti.
y en tu inmenso amor que constante me entregas. ¿Cómo es que tú siendo Dios por el hombre mal sufrieras? Admirable, poderoso, tu reino es eterno, invencible, el Hijo de Dios. Levanto mi voz y te alabo, Cordero. Tu poder y tu gloria son eternos. Mi vida te entrego, Cordero, y feliz yo me rindo a tus pies. El dador de la vida eres tú, vencedor de la muerte eres tú. Hay salvación para mí en tu sangre, Jesús. Gracias, Señor. Hoy venimos delante de tu trono y delante de tu presencia. Háblanos, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. ¿En qué te hemos fallado? ¿Cómo hemos menospreciado tu salvación? ¿De qué manera hemos visto tu salvación a la ligera, oh Dios? Queremos que en nuestro espíritu, Señor, tú nos hagas entender el poder de ser salvos, el poder de estar bajo tu gracia, bajo la cobertura de tu nombre y de tu sangre preciosa. Que no es por mi beneficio, Señor, porque por interés propio, Señor, sino es para enseñarme a vivir en ti, y que a raíz de ello tú traerás, Señor, tus bendiciones. Ay, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que tú puedes venir delante de tu Señor y decirle: Señor, perdóname. Yo me arrepiento si no me he ocupado de mi salvación con temor y con temblor. Señor, perdóname si he visto en poco tu muerte en la cruz del Calvario. Perdóname si he visto en poco tu sangre preciosa que derramaste por mi vida, por mis pecados, amado Jesús. Ay, pienso en ti, en tu inmenso amor que constante me entregas. ¿Cómo es que tú siendo Dios por el hombre
Si hay alguien en este lugar que quiera reconciliarse con su Salvador, puede venir al frente para orar por él. Gracias, Señor, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Rey de Gloria. Exaltamos, Señor, tu obra en la cruz del Calvario, y que por medio de ella, Señor, nos has dado vida. Reconocemos, Señor, todo aquello que hemos, Señor, visto en poco en tu cruz, Señor. Perdónanos, libéranos y ayúdanos a entender. Ayúdanos, Señor, a recapacitar. Ayúdanos a ser libres, Señor, de toda opresión. Libera a tu pueblo, Señor, cada día más. Despierta su espíritu, Señor, y llénanos, 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 Señor, porque tus promesas son para tu pueblo. Tus promesas son para cada uno de nosotros, Señor. Y te damos las gracias, Señor, por cada una de ellas. Gracias por tu salvación, por tu bendición, amado Jesús. Gracias, 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 gracias. Oh, mil gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Hay salvación para mí en su sangre, Jesús. Que Dios me los bendiga, que Dios los llene y los colme de su gracia y de su amor. Aleluya, Dios Jesús. Camino de salvación. Conectada a tu corazón.